Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a forrar una prenda con mangas, como esta que tengo aquí, que puede ser una blusa o un vestido, ya que se hace de la misma manera. Voy a explicar cómo se forra este tipo de prenda que lleva manga y la semana que viene o la siguiente haré el vídeo explicando cómo se forra una prenda, un vestido o una blusa que no lleva mangas, ya que las dos se hacen de modo diferente. Y voy a empezar por esta con manga porque, aunque parezca mentira, es más fácil de hacer que la que no lleva manga, así que bueno, vamos a empezar. Para empezar es necesario tener terminado el vestido o la blusa, tal y como lo tengo yo aquí. Está ya completamente cosido. Si lleva cremallera invisible o cremallera de algún otro tipo, ya la tiene puesta. Yo recomiendo que cuando vayamos a ponerle cremallera a nuestra prenda, se la pongamos a la tela principal únicamente, que no lo hagamos el forro y la tela a la vez, ya que es más complicado de hacer y suele darnos más problemas. Si no queréis tener ningún tipo de problema, la cremallera va cosida al cuerpo principal y la parte del forro la cosemos a mano, que tardamos muy poco. Como he dicho, el vestido principal ya tiene que estar terminado y es importante que sigáis este orden. En primer lugar, montamos todo el vestido, lo dejamos hilvanadito y después, ¿qué hacemos? Después nos lo vamos a probar, y cuando nos lo vamos a probar nos daremos cuenta de que a lo mejor o nos ha salido bien toda la primera, lo cual sería fantástico, o tiene algún problema. Por ejemplo, que el escote no nos gusta, que queremos que sea más pronunciado, que nos ha quedado un poquito estrecho o que nos ha quedado ancho de más. Bueno, pues todos esos fallos los arreglamos y nos lo podremos a probar hasta que nos quede bien del todo. Una vez que hayamos sacado todos esos arreglos y los hayamos hecho en la prenda, cogemos y los trasladamos al patrón. Y una vez que hemos trasladado todos estos errores al patrón, cogemos la tela de forro y lo hacemos bien a la primera. Es decir, que la manera ideal de hacerlo es primero la prenda, después se corrige el patrón y por último se saca el forro, y no hay que hacerle ningún arreglo al forro. Si lo que hacéis es sacar a la vez la prenda y el forro, si luego habéis cometido algún error o no os gusta cómo queda, vais a tener que hacer el arreglo dos veces. Así que es preferible que le hagáis del modo que yo os lo he enseñado, para que no tengáis que hacer tantas correcciones y para que os lleve menos tiempo de trabajo. Después, una vez que hemos sacado el forro, pues lo tendríamos que montar completamente, igual que hemos hecho con el cuerpo principal. Y una vez que tengamos las dos piezas por separado, ¿qué hacemos? Las juntamos, cosemos el forro con la tela. Y por último, una vez que ya hemos puesto el forro a la prenda, nos dedicaremos a hacer el bajo, porque es muy importante que no nos asome nada por aquí. Entonces, los bajos siempre los vamos a dejar hasta el final, hasta que hayamos dejado perfectamente cuadrado el forro con la prenda y nos aseguremos de que aquí no nos sobresale el forro. Y un consejo: si estamos trabajando con telas muy caras, porque por ejemplo lo que estamos haciendo es un vestido de fiesta o un vestido de novia, que tampoco hay que hacerle demasiados arreglos porque las telas blancas se nota mucho, mi recomendación es que en vez de trabajar con la tela y después con el forro, que trabajéis con el forro, le hagáis todos los arreglos y lo último que hagáis sea la tela, que ya os saldrá bien a la primera. Estos son los patrones que vamos a trabajar. Tengo por un lado el delantero, la espalda y la manga. Hemos dicho que vamos a forrar un vestido o una blusa que lleva mangas. Por lo tanto, en tela normal, en la del vestido, tendremos el delantero, la espalda y la manga. Y son estas piezas de aquí. Por un lado el delantero, que ya lo tengo completamente terminado. Por dentro lo tengo remallado y todo. Tiene que estar ya terminado. Una vez que vayamos a poner el forro, esta pieza la tenemos que haber terminado, a excepción del bajo, como os he dicho antes. Le hemos puesto su cremallera, todos los rematados, y además lo hemos dejado bien planchadito, porque eso, aunque fastidie mucho planchar, siempre nos va a ayudar a la hora de montar una prenda. Y por otro lado tenemos la manga. La manga también está terminada y está rematadita perfectamente. En este caso el bajo da igual tenerlo antes o después. Yo prefiero hacerlo lo último, porque una vez que he puesto la manga en la prenda me gusta probarme el largo y ver si lo tengo que corregir o no, porque como habéis visto, la manga todavía no está colocada en la prenda, tiene que estar así como os lo he enseñado. Y una vez que hayáis hecho el delantero y le hayáis hecho todas las correcciones necesarias y las hayáis trasladado al patrón, cogemos nuestros patrones y nos vamos a trasladarlo a la tela de forro. Los patrones ya tienen que estar corregidos para que nos salga bien a la primera. Y en forro vamos a sacar el delantero y la espalda. Generalmente, cuando nosotros trabajamos un vestido o una blusa con forro, la
la manga no suele ir forrada porque le añade cuerpo de más a las mangas y no nos permite movernos bien. Así que el patrón de manga no lo vamos a trabajar en el forro, solamente vamos a sacar estas dos piezas que ya las tengo sacadas en la tela de forro. Y lo mismo que hemos hecho con el delantero, ya la tengo completamente cosido y lo tengo rematado. Además, le he pasado la plancha para asentar las costuras y que luego no me cueste esfuerzo poner el forro en la tela. La parte del bajo, como hemos dicho antes, no la hemos dejado para el final. Una vez ya que acabemos la prenda, este será el último paso que hagamos. Bueno, pues una vez que tengamos ya todo preparado, vamos a coger el cuerpo principal, nos vamos a olvidar de la manga por el momento y vamos a montar el forro en la tela. Y tenéis que tener en cuenta que el forro, la parte del derecho, sería al revés de como lo tenemos. El forro va así sobre nuestro cuerpo, es decir, que la parte que nos toque a nosotros tiene que ser la parte que no tiene las costuras, es decir, en la tela va las costuras en esta dirección que nos tocan con el cuerpo, pero en el forro las costuras no se nos tienen que ver, así que digamos como que lo tenemos que poner del revés. Lo que vamos a hacer va a ser meter una pieza dentro de la otra, de modo que toquen derecho contra derecho, y vamos a empezar a poner nuestros alfileres. Es muy importante que tanto el forro como la tela tengan ambos el piquete central, tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda. En este caso, la parte de la espalda lleva una cremallera, por lo tanto no hace falta. Pero si no tuviera ninguna cremallera, como hay que hacer el círculo seguido, siempre nos ayudará a marcar los piquetes centrales, porque esto nos va a ayudar no solamente a que podamos cuadrar bien el forro y la tela, sino a que los escotes nos queden simétricos. Y empezamos a poner el forro. Ponemos el piquete central. Nos vamos a un hombro y ponemos un alfiler de modo que nos queden costura con costura. Una cosa muy importante, si vosotros lo habéis remallado todo junto, como es mi caso, las costuras siempre van mirando hacia el lado de la espalda, tanto en la pieza normal como en la pieza de forro. Si habéis hecho las costuras por separado, lo que tendréis que hacer es ponerlas separadas, las abrís así y lo dejáis bien cuadrado. Y ahora nos vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos un alfiler que nos cuadre nuestras costuras. Y en la parte de atrás, si es un piquete, bueno, pues hacéis lo mismo que hemos hecho aquí y tendríamos todo el círculo. Y en el caso de que tengáis una cremallera, que es lo que he hecho yo, en primer lugar, esta es una cremallera invisible. La cremallera invisible, cuando la cerramos, no cierra así. Cierra y esto veis que se mete hacia adentro. Eso quiere decir que la cremallera invisible tiene que estar así. Si la ponéis así, luego os va a quedar mal. Una vez que tengamos doblada la cremallera correctamente, tenéis que tener en cuenta también una cosa, que nosotros vamos a poner el forro aquí. Entonces, en la parte en la que vayamos a coser, las costuras de nuestro forro junto con nuestra tela tienen que quedar siempre por encima del plastiquito que hace de tope de la cremallera. Si nosotros no hemos puesto la cremallera correctamente y las costuras nos quedan por aquí pisando el plastiquito, o nos quedan por aquí pisando los dientes, luego a la hora de darle la vuelta al forro no nos va a quedar bien y no nos va a sentar bien. Por eso es muy importante haber tenido en cuenta el tope de la cremallera, que para eso existe precisamente. Si no sabéis cómo se pone correctamente una cremallera invisible, os voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo en el que os enseño cómo se pone, puesto que para este tipo de trabajos, para que nos sienten bien, es muy importante ponerla correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es acoplar esta parte del forro, que la vamos a doblar un poquito, de modo que esto de aquí pues no nos quede tirante. Es importante también que no lleguemos al borde de la cremallera, porque si llegamos al borde de la cremallera, una vez que le demos la vuelta a esto, cuando empecemos a subir y bajar la cremallera, es posible que se nos trabe. Así que lo suyo es que nos quedemos un poquito antes, más o menos así. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Una vez que hayáis puesto todos estos alfileres, hay que rellenar los huecos que nos han quedado con el resto de alfileres para dejar el cuello muy bien asentado. Y otro consejo, si habéis hecho bastantes arreglos en el escote porque no os gustaba cómo os quedaba, porque os había quedado como muy cerrado o lo que sea, el problema que puede pasar cuando lo trasladéis al patrón y después al forro es que la curva del cuello no os haya salido exactamente igual. Eso es muy normal que pase y que no os termine de cuadrar del todo. Lo suyo es que cuando vayáis a poner el cuello, pues lo dejéis más o menos asentado, pero si las marcas que tenéis aquí no os coinciden con las marcas que tenéis en la prenda principal, no pasa absolutamente nada. A la hora de hilvanar, lo que es fundamental es que hilvanéis por las marcas que habéis trazado en la tela de verdad, no en el forro. Ahora vamos a empezar a coserlo con la máquina de coser. En el caso de que tengáis una cremallera puesta, empezaréis por uno de los lados de la cremallera y acabaréis por el otro, y en el caso de que sea todo un círculo, empezaréis por la costura de uno de los hombros
hombros y acabaréis en esta misma costura, haciendo todo el círculo completo de corrido. Una vez que lo hayamos cosido, comprobamos que no nos ha quedado ninguna arruguita ni nada, y una vez que lo hayamos comprobado, vamos a dejar estas costuras un poco más recortaditas, porque yo siempre recomiendo dar 2 centímetros de margen de costura para corregir posibles errores, pero para dejarlo aquí es demasiado, así que yo dejaría más o menos medio centímetro o un poquito menos de 1 centímetro de margen de costura, porque luego vamos a pasarle la puntada de asiento, y si dejamos mucha tela aquí no la vamos a poder hacer bien, pero tampoco lo dejéis muy apurado, porque si la dejáis muy apurado tampoco podremos pasar correctamente la puntada de asiento, más o menos a esta distancia, como lo veis aquí. Una vez que lo hayamos dejado recortadito, vamos a pasarle la puntada de asiento, porque como podréis ver, esto no da bien la vuelta, y si lo hacéis manualmente os va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo. Así que la puntada de asiento, generalmente no hace falta hacerle piquetes aquí, pero bueno, si tenéis algún pico, alguna esquina en la prenda, evidentemente vais a tener que hacerlo, y si bueno, el círculo es muy cerrado, pues a lo mejor también, pero a mí generalmente con lo poquito que le dejo de costura no me suele dar ningún problema. Entonces vamos a coger la máquina de coser, le vamos a poner una puntada larga, más o menos al 3,5 de 4 puntos que tiene la máquina, y sin hilvanar ni nada vamos a coger y vamos a coser el forro con las costuras sobrantes que tenemos de aquí. Si lo cosemos a esta parte de aquí no vamos a estar haciendo nada. Estiramos bien la tela y paramos las veces que haga falta. Vamos a tener que coser, si esta es la costura, pues como a 1 o 2 milímetros de ella, y todo lo despacio que necesitéis, porque no nos podemos pasar aquí, porque entonces sí que no nos va a dar bien la vuelta la prenda. Una vez que hayáis hecho la puntada de asiento, veréis que si doblamos esto por aquí, se nos dobla perfectamente y sin hacer mucho esfuerzo, de modo que siempre el forro se nos queda completamente dentro y no nos asoma para nada para afuera, cosa que si lo hacemos manualmente, pues sí que nos puede pasar. Entonces lo que vamos a hacer es ir asentando bien el cuello con alfileres, después lo vamos a hilvanar y por último nos vamos a ir a la plancha a dejarlo bien asentado. Bueno, pues ya lo tenemos asentadito con la plancha, así que una vez que hayamos terminado esto, vamos a pasarnos a la cremallera, ya que lo queremos dejar perfectamente asentado todo el forro antes de ponernos con la manga. Y vamos a coger, lo vamos a poner con alfileres, lo hilvanaremos y por último lo coseremos a mano. Una vez que lo tengamos todo bien sujeto, lo que vamos a hacer es una puntada invisible, de modo que no traspase aquí, pero que cosamos el forro a la cremallera. Entonces haremos este trocito de aquí y haremos este trocito de aquí. ¿Y cómo se hace una puntada invisible? Bueno, pues por un lado vamos a meter la aguja en la cremallera, de esta manera, pero tenéis que tener cuidado de que la aguja no asome por la tela buena, solamente vamos a pillar la cremallera. Y una vez que estemos aquí, justo a la altura de donde la hemos sacado, pinchamos una pizquita el forro. Después vamos a entrar otra vez en la cremallera y donde justo debajo de donde hemos salido. No nos podemos hacer ni antes ni después porque entonces la puntada deja de ser invisible. Lo suyo es que la puntada sea justo debajo de donde hemos sacado la cremallera. Avanzamos un poquito, pillamos el forro y así todo el camino. Justo debajo de donde hemos salido, avanzamos por debajo de la cremallera, sacamos pizquita en el forro y así. Y así es como os debería quedar una vez que lo hayáis cosido a mano. Sé que al no estar apurado al borde queda un poquito menos estético, pero es más práctico porque impedirá que cuando subamos la cremallera se nos atasque en la tela de forro. Bueno, pues ya tenemos asentado el cuello y asentada la cremallera. Y hasta aquí es exactamente igual, tanto para prendas con mangas como para prendas sin mangas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la manga a nuestro vestido. Para ello lo que vamos a hacer es coger las sisas y cuadrarlas muy bien el forro con la prenda, con unos alfileres y después lo vamos a dejar hilvanado. Procuramos que nos coincidan nuestras costuras. Es posible que nuestras marcas de hilos flojos o pintado, lo que vosotros tengáis en vuestra prenda, se hayan descasado el forro respecto de la tela. ¿Por qué? Porque al hacer la puntada de asiento lo hemos retrasado como un par de milímetros. Así que si no os coinciden las marcas, no os preocupéis. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el cuello, que es las marcas que van a mandar son las marcas que están en la tela que se ve, no en el forro. Simplemente tendremos
tenemos que ir casando ambas costuras de modo que no nos quede ningún pliegue aquí. Por ejemplo, en esta parte de aquí, si yo hago coincidir esta costura de aquí, aquí me queda un poquito pliegue. Bueno, pues no pasa nada, lo trampeo un poco hasta que se me quede planito y con eso ya estaría. Bueno, pues vamos a ir poniéndolo con alfileres. Si tenéis un maniquí, os va a ayudar muchísimo para hacer este trabajo, pero no pasa nada si no tenéis ninguno, lo podéis hacer manualmente perfectamente. Bueno, pues una vez que lo tenemos bien asentadito, lo que vamos a hacer va a ser coger la manga y poner la manga en la prenda, tal y como ponemos las mangas siempre. Estas dos telas tienen que estar juntas para que luego no nos quede ningún pliegue ni ningún bollito, pero la manga se pone exactamente igual que en cualquier otra prenda. Cogemos la manga, la ponemos del derecho y la prenda la ponemos del revés y metemos la manga dentro de la prenda. Si al hacer así nuestra parte delantera es la parte que coincide con el delantero del vestido, seguimos adelante. ¿Que no nos coincide? Pues nos cambiamos de lado porque nos hemos equivocado y simplemente hemos cogido la izquierda en la derecha. Bueno, pues ponemos la manga como siempre ponemos las mangas. Si no sabéis cómo se pone una manga correctamente, también os voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo en el que os enseño todos los detalles que necesitáis saber a la hora de poner una manga, porque yo aquí voy a ir más rapidita para que el vídeo no me quede muy largo. Una vez que hayamos colocado la manga, nos aseguramos, antes de pasarnos a coser con la máquina, de que no nos queda ningún pliegue, de que no nos hace nada raro. Y yo esto, aunque yo solamente lo voy a hacer en una manga, esto hay que hacerlo en las dos mangas. Y una vez que tengamos las dos mangas, comprobaremos si nos tira el forro o no. Si nos tira, pues tendremos que corregirlo. ¿Que nos queda guay? Pues entonces ya nos ponemos a coserlo con la máquina de coser. Y se cose como se cosen todas las mangas. Aunque parezca mentira, se cose de esta manera, por aquí. No se hace así, porque la manga siempre tiene un poquito de flojo, entonces nos interesa coser por aquí, de modo que controlemos que no nos sale ningún pliegue. Así que empezamos así, de modo que vemos la tela de la manga y vamos a empezar justo en la parte de abajo de la sisa. Todo esto es exactamente igual que como se cose una manga con solamente una pieza de tela. Una vez que lo tengamos cosido, hacemos una comprobación y es que como estamos pillando tres telas, que no nos haya quedado ningún pliegue en ninguna de ellas, ni por el derecho ni por el revés. Hacemos toda la comprobación y por último lo que vamos a hacer es quitar esta guarrería, que lo vamos a hacer mediante un remallado o el zigzag de la máquina de coser. Y se tiene que hacer por el mismo lado con el que lo hemos hecho con la máquina de coser, es decir, el lado del agujerito de la manga, y se tiene que hacer los tres tejidos juntos. Y así quedaría con la manga puesta. Ahora tenemos que hacer el último paso, que es hacer el bajo, el dobladillo. Vamos a comenzar primero haciendo el dobladillo de la parte que se ve. Os lo probáis, arregláis el dobladillo en la medida que os guste. Si el dobladillo os ha quedado a una altura que no es la que os gusta y necesitáis una ayudita, también os voy a dejar en la descripción el vídeo en el que os enseño cómo se arreglan los bajos a la hora de ponerlos más arriba o más abajo de lo que teníamos dibujado en el patrón. Pero la idea es que una vez que lo hagáis aquí, lo dejáis ya cosido y una vez que lo hayáis cosido, hagáis el bajo del forro y lo trampeéis de modo que siempre os quede por dentro de la prenda, que nunca os asome por debajo. Por eso es muy importante hacer primero el que se ve y por último hacer el del bajo. No os fiéis nunca de la marca inicial que habéis hecho, porque siempre puede descuadrarse un poquito. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!